Mis papás ayudaron a mi hermano a comprar una casa y a mí me dijeron que rentara en algún lado. Así que usé mis ahorros para comprar mi primera propiedad, y luego seguí comprando más. Cuando me preguntó sobre mi casa, le dije, ¿cuál de todas? Lo que pasa cuando eres el hijo olvidable es que la gente olvida que estás en la habitación. Estaba sentado en la mesa del comedor de mis papás, comiendo sobras de un pastel de carne que tenía textura de arrepentimiento, cuando mi mamá le entregó a mi hermano Carlos un sobre. No era una tarjeta de cumpleaños ni un regalo de graduación, solo un martes cualquiera en abril. Carlos lo abrió. Abrió los ojos de par en par. No manches. ¿Es en serio? Mi papá sonrió como si acabara de ganar algo. ¿Estás listo, hijo? Es hora de invertir en tu futuro. Carlos sacó un cheque y lo sostuvo como el boleto dorado de Willy Wonka. Era de $170,000. Seguí masticando mi pastel de carne, que de repente sabía a decepción con una guarnición de salsa gravy cortesía de la casa. Nuestro pequeño propietario, dijo mi mamá, prácticamente brillando de emoción. Carlos tenía 26 años. Yo tenía 28. A Carlos lo habían despedido de 3 trabajos en 2 años. Su historial en el buró de crédito era tan malo que los bancos le enviaban cartas de rechazo por pura cortesía. Todavía le pedía dinero a mis papás por transferencia cada 2 semanas para la gasolina. Pero claro, él estaba listo para tener su propia casa. ¡Qué increíble, hermano!, le dije, y lo decía en serio. Más o menos. Mi mamá me miró como si apenas recordara que yo existía. Ay, Jorge, ¿cómo está tu departamento? ¿Sigues en el mismo lugar? Sigues en el mismo lugar, como si fuera una celda de detención temporal de la que eventualmente me graduaría. Sí, le dije. De hecho, he estado pensando en comprar algo. Tal vez una pequeña propiedad para rentar. He ahorrado algo. Mi papá se rió. Se rió con ganas, como si le hubiera sugerido que me iba a unir al circo. Jorge, por favor. Eso te queda muy grande. Tú administras departamentos, no eres dueño de ellos. Mejor intenta rentar algo más bonito primero. Pasos de bebé. Pasos de bebé a los 28 años. Carlos sonrió con aires de superioridad frente a su puré de papa. No dijo nada. No tenía que hacerlo. Asentí y sonreí. ¿Saben qué? Probablemente tengan razón. Mi mamá me dio unas palmaditas en la mano de esa forma que se supone que debe ser reconfortante, pero se siente más como alguien acariciando a un perro que acaba de orinar en la alfombra. Solo queremos lo mejor para ti, mijo. No hay necesidad de tomar riesgos innecesarios. Lo que pasa con ser la decepción de la familia no es un gran momento de golpe. Son 1000 pequeños cortes que, al final, forman la frase "no eres suficiente" hecha de cicatrices. Cuando tenía 12 años, construí una maqueta de una ciudad muy elaborada para un proyecto escolar. Pasé 3 semanas en ello. Cada edificio tenía luces que yo mismo instalé. Gané el primer lugar en la feria de ciencias de la escuela. La respuesta de mi papá: bueno, al menos eres bueno con las manos. 2 meses después, Carlos obtuvo una mención honorífica en una competencia de natación. Mi papá le compró una laptop nueva y lo llevó a Disneylandia. Yo recibí una palmada en la espalda. Mi mamá no siempre fue así. Cuando era muy pequeño, se sentaba conmigo mientras yo dibujaba, tomábamos chocolate caliente y me prometía que algún día sería arquitecto, alguien que construyera cosas. Luego Carlos empezó a ganar cosas y yo me convertí en Jorge está bien a su manera, lo cual es un código para podrías dejar de esperar algo de él. Manejé a casa, a mi departamento. 3er piso, sin elevador. $19,500 al mes por 48 metros cuadrados muy acogedores, lo que en lenguaje de bienes raíces significa que podías tocar las 4 paredes desde el centro de la habitación. Mis vecinos eran un baterista que practicaba a las 2 de la madrugada y una señora llamada Silvia que coleccionaba ranas de cerámica, las 47 con su propia historia de fondo. Pero era mío. Bueno, lo pagaba cada mes a tiempo. Me senté en mi sofá, una monstruosidad café de Facebook Marketplace con manchas misteriosas, y abrí mi laptop.
Durante los últimos 6 meses, había estado haciendo algo que mi familia no sabía, estudiando de verdad sobre inversiones inmobiliarias. No solo vídeos de YouTube, estudiando de verdad. Había tomado un curso en línea, leído 7 libros y me había unido a foros donde verdaderos inversionistas hablaban de tasas de capitalización y retornos de inversión. Incluso pagué $5,000 por un seminario de fin de semana, y había estado ahorrando cada centavo sobrante durante 3 años. 0 vacaciones. Mi última vacación fue dormir en el piso del cuarto de hotel de mi amigo Diego porque no me alcanzaba para pagar mi propia habitación. Nada de coche nuevo, mi Honda Civic 2008 tenía casi 300,000 kilómetros y la luz de check engine ya tenía residencia permanente. Nada de comer fuera, a menos que fuera un 2x1 en un lugar con dudosas normas de salubridad. Después de 3 años, logré ahorrar $374,000. Había estado vigilando una propiedad durante 2 meses. Un dúplex en la zona oriente, adjudicado, propiedad del banco. Las fotos del anuncio parecían escenas del crimen. Pintura descascarada, césped descuidado, una ventana tapiada con un letrero de campaña política del 2012. Pero estructuralmente sólido. Ambas unidades se rentaban mes a mes a inquilinos que llevaban ahí años. Precio inicial, $1, $513,000. Había hecho los números tantas veces que podía recitarlos dormido. Con un enganche de $340,000 y un crédito hipotecario convencional al 6,5%, mi mensualidad sería de $9,350. Las unidades generaban $23,800 en rentas combinadas. Después de impuestos, seguros, fondo de mantenimiento y margen de desocupación, me quedarían limpios unos $6,800 al mes. Además, sería dueño de un activo, algo que generaría plusvalía, algo con mi nombre en las escrituras. Ya me habían preaprobado el crédito y agendado la inspección para el viernes. Todo lo que tenía que hacer era presentar la oferta. Pero no dejaba de escuchar la risa de mi papá, eso te queda muy grande. Miré el anuncio y mis cálculos. Entonces escuché mi propia voz. La que había sobrevivido a 6 años de no ser suficiente. Al diablo con esto. Le mandé un correo a mi asesora inmobiliaria, Laura, hagámoslo. ¿Ofrece el precio completo? Pasé el cursor por encima de enviar, le di clic, y no le dije ni una maldita palabra a mi familia. Las siguientes 3 semanas fueron las más largas de mi vida. Oferta, aceptación, inspección, avalúo, más papeleo del que debería ser legal. La ejecutiva de mi crédito, Patricia, me llamaba constantemente, necesitamos comprobante de empleo. Necesitamos sus últimos 2 recibos de nómina. Necesitamos una carta que explique la compra de ese café en 2021. Bueno, esto último es una exageración. Casi. Durante todo esto, seguí yendo a las cenas dominicales. El domingo después de mi oferta, Carlos anunció la aprobación de su crédito hipotecario. Firmamos en 3 semanas, dijo, pasando los ejotes. Mi mamá lloró de emoción. Nuestro niño ya es dueño de una casa. Mi papá levantó su té helado hacia Carlos. Por las inversiones inteligentes. Yo levanté mi vaso con agua y no dije nada. Después de cenar, mientras cargaba el lavavajillas, mi mamá se me acercó. Has estado muy callado esta noche. ¿Estás cansado? ¿Cómo va el trabajo? Bien. Sigo administrando ese complejo. Ella secó un plato con un trapo que decía vive, ríe, ama. ¿Sabes? Si quisieras volver a estudiar, tu padre y yo probablemente podríamos ayudarte con una parte. ¿Ayudarme con una parte de tal vez volver a estudiar? A Carlos le dieron $170,000 en efectivo. Estoy bien, mamá. Gracias. Me apretó el hombro. Solo nos preocupamos por ti. Traducción, hemos decidido que tu vida es triste. A las 11:47 de la noche, mi teléfono vibró. Era Laura, el avalúo salió en $1, $547,000. Todo listo para firmar. Felicidades.
Me quedé mirando ese mensaje por 5 minutos. Iba a ser dueño de una propiedad. Quería decírselo a alguien, llamar a mis papás, gritarlo desde mi tembloroso departamento del tercer piso. Pero no lo hice. Esto era mío. El día de la firma fue 3 semanas después, un jueves. Le dije a mi jefe que tenía cita con el dentista. Me puse mi única camisa buena de Liverpool. Manejé a la notaría, que olía a café viejo y sueños rotos. Solo estábamos yo, Laura, y Margarita, la abogada de la notaría que llevaba ahí desde que se inventó el papel. Firme aquí. Ponga sus iniciales aquí. Ponga la fecha aquí. Firmé hasta que se me acalambró la mano. Margarita me entregó una carpeta. Felicidades, señor Jorge. Oficialmente es propietario. Salí con documentos, 2 juegos de llaves y un sentimiento que nunca antes había experimentado. Un orgullo real, del tipo que se gana con esfuerzo. Me senté en mi Civic y llamé a Diego. ¿Qué onda, hermano? Lo logré. Compré una propiedad. Firmé hoy. Hubo silencio, y luego. No manches. Eso es increíble. ¿Ya le dijiste a tus papás? No. ¿Por qué no? Porque encontrarían la forma de hacer que la casa de Carlos suene mejor. Buen punto. ¿Y ahora qué? Ahora voy a verla. Manejé directo hacia allá, me estacioné y me quedé mirando. Se veía peor que en las fotos. Maleza por todos lados. Graffiti en el garaje. Una canaleta desafiando la física. Pero era mía. Toqué en la unidad a María Abrió, 50 y tantos años, sonrisa cálida. Usted debe ser Jorge, el nuevo dueño. El nuevo dueño. Ese era yo. Solo quería presentarme. Se vio aliviada. El último dueño nunca arreglaba nada. El lavabo del baño lleva goteando 3 meses. Lo tendré arreglado este fin de semana. Su rostro se iluminó. ¿De verdad? Pasé 1 hora recorriendo ambas unidades y haciendo listas. Listas largas. Pero estar ahí, en mi propiedad, con mis inquilinos que necesitaban ayuda, me hizo sentir algo que no sentía en años, un propósito. Tomé una sola foto, yo con las llaves en la mano frente al dúplex, casi la publico en Facebook, casi la mando al chat familiar. Luego recordé la risa de mi papá, las palmaditas de mi mamá y la sonrisa burlona de Carlos. La borré. Ellos no tenían derecho a ser parte de esto. Todavía no. Quizás nunca. Ese primer fin de semana como propietario, aprendí 3 cosas. 1. Arreglar un lavabo que gotea suena fácil hasta que estás debajo de él con el agua salpicándote la cara. 2. Los tutoriales de YouTube mienten, una solución rápida de 15 minutos significa 3 horas y 2 viajes a Home Depot. 3. Hay algo profundamente satisfactorio en arreglar las cosas que realmente te pertenecen. Pasé el sábado en la unidad arreglando el lavabo de María, reemplazando 2 lámparas que parpadeaban como código Morse y descubriendo que el dueño anterior había arreglado el triturador de basura simplemente desconectándolo y esperando que nadie se diera cuenta. María me llevó limonada casera al mediodía. No tenía que hacer esto, me dijo. Le dije que lo haría. El último dueño también decía eso y nunca aparecía. Apreté la última conexión y encendí el interruptor. El triturador rugió, volviendo a la vida. María incluso aplaudió. Es un milagro. Solo soy un tipo con YouTube y mucha terquedad. Manejé a casa esa noche exhausto, cubierto de mugre y con un ticket de Home Depot de $4,000. Pero sentí algo que no sentía en mi trabajo normal en años, me sentí útil. La cena del domingo fue la celebración de Carlos. Su firma se había concretado el viernes. Llegué con un vino en oferta de la comer. La casa olía a estofado, el olor oficial de los eventos familiares importantes. Carlos y Ana le estaban mostrando a todos fotos en sus teléfonos. 4 recámaras, 2 baños y medio, garaje para 2 autos. El patio trasero es enorme. Mi mamá vibraba de orgullo. Enséñales la cocina. Miré cuando me pasaron el teléfono. Bonito.
Un diseño típico de los suburbios. Bonita, exactamente igual a otras 6 casas en la misma calle. Felicidades, hermano. Está genial. Gracias. Deberías ir a verla. Tal vez te inspires para comprar algo tú mismo algún día. ¿Algún día? Como si fuera un sueño distante e imposible. Sonreí. Tal vez. En la cocina, lavando los platos, mi tarea permanente, mi papá entró. Tu hermano realmente está logrando algo en la vida, dijo, agarrando una cerveza. Sí. Eso es lo que pasa cuando tomas decisiones inteligentes. Trabajo estable. Buena mujer. Piensa a futuro. Tallé un plato con más fuerza de la necesaria. Tú también podrías tener eso si tan solo te enfocaras, dejaras eso de la administración de departamentos y consiguieras una carrera de verdad. Me gusta mi trabajo. ¿Te gusta? ¿O solo te sientes cómodo en tu zona de confort? Quise decirle en ese momento que yo era dueño de una propiedad, que lo había logrado sin ayuda, pero algo me detuvo. Orgullo. Rencor. Tal vez solo quería ver cuánto tiempo podía mantener el secreto. Estoy bien, papá. Él se encogió de hombros. Si tú lo dices. Solo no te tardes mucho en madurar. Me quedé ahí, con las manos en agua jabonosa, y tomé una decisión. Iba a comprar otra propiedad. La propiedad número 2 llegó en octubre. Había empezado a revisar los anuncios de forma obsesiva. Cada mañana, en mi hora de comida, antes de dormir. Laura probablemente pensaba que yo estaba loco. Apenas firmaste hace 4 meses, me dijo. ¿Estás seguro de que estás listo? ¿Qué tal ese dúplex en la calle Madero? ¿El que necesita un techo nuevo? ¿Ese, Jorge? Es muy caro. Al menos $170,000 para el techo. Pero piden $275,000 por el dúplex. Incluso con el techo nuevo, los números cuadran. Silencio. Vaya que has hecho tu tarea. Casi no duermo. El dúplex de Madero estaba en muy mal estado. El techo había sobrevivido a múltiples apocalipsis. Una unidad estaba vacía porque el techo goteaba, básicamente era una fuente de agua en el interior. Pero la otra unidad tenía a Paco, un señor mayor que llevaba viviendo ahí 8 años. Pagaba $11,000 mensuales y nunca se atrasaba. Puedo trabajar con esto, le dije a Laura. O eres valiente o estás loco. ¿No pueden ser ambas? Ofrecí $1, $190,000. Ellos contraofertaron $1, $224,000. Acepté. Esta vez usé un crédito de liquidez sobre mi primera propiedad para pagar parte del enganche. Era más riesgoso, implicaba más deuda, pero las matemáticas cuadraban. Firmé en noviembre. 6 meses después de la propiedad 1. Diego me ayudó a limpiar la unidad vacía. Llenamos un contenedor de basura entero. Esto es una locura, dijo mientras cargaba bolsas de basura. ¿En serio ya tienes 2 propiedades? Técnicamente el banco es dueño de la mayor parte. Siguen siendo 2 más de las que yo tengo. Y 2 más de las que tiene Carlos. La casa de Carlos es más bonita. Sí, pero él no la compró solo. Tú sí. Eso me caló de una forma que no esperaba. Pasé todos los fines de semana durante 2 meses arreglándola. Techo nuevo, $166,600. Ouch. Pisos nuevos, $35,700. Pintura, accesorios, limpieza profunda. Para enero, ambas unidades estaban rentadas. Combinadas, $22,950 mensuales. Propiedad 1, $6,800 de flujo de efectivo. Propiedad 2, $6,460 de flujo. Total, $13,260 mensuales en ingresos pasivos. 8 meses. Más progreso que en 6 años de empleo formal. El momento en que casi me descubren fue en una cena dominical en febrero.
Jessica, mi hermana, quien usualmente me ignoraba, me preguntó qué había estado haciendo. Trabajando, más que nada. ¿Sigues en el complejo de departamentos? En realidad, había renunciado en diciembre. Los ingresos pasivos aún no eran suficientes para vivir, pero empecé a conseguir contratos de administración de propiedades para otros pequeños inversionistas. El mismo dinero, pero con horarios flexibles. Ahora hacía una especie de consultoría de administración de propiedades. Mi papá se animó. ¿Consultoría? Eso suena elegante. No tan elegante. Solo ayudo a pequeños propietarios. Carlos se rió. Entonces, ¿sigues arreglando inodoros, pero ahora en múltiples lugares? Todos se rieron. Yo sonreí. Algo así. Lo que no dije fue que estaba arreglando inodoros en propiedades de las que yo era el dueño. Propiedades valoradas en $2,737,000 pesos combinadas, que me generaban $13,260 pesos al mes de ingresos pasivos. Cargando el lavavajillas. ¡Qué sorpresa! Mi mamá se acercó. Me preocupas. Te noto distante últimamente. Solo enfocado en el trabajo. Eso es bueno. Estar enfocado es bueno. Ella dudó. Si alguna vez necesitas ayuda. Lo sé, mamá. Gracias. Se fue con aspecto insatisfecho, como si quisiera que yo confesara que estaba pasando por problemas para que ella pudiera salvarme. Pero no estaba en problemas. Por primera vez en mi vida, estaba triunfando. Solo que no se los había dicho. La propiedad 3 llegó en mayo. Una pequeña casa sola cerca de una zona popular para hacer senderismo. La dueña estaba cansada de rentar. Pedía $1,615,000 pesos. Le ofrecí $1,496,000 pesos y aceptó de inmediato. En lugar de una renta tradicional, probé algo nuevo, renta vacacional a corto plazo. Gasté $102,000 pesos amueblándola con cosas de IKEA y Facebook Marketplace. Tomé fotos con mi teléfono y un tripié de Amazon de $500 pesos. La publiqué en Airbnb. Tuve reservaciones a los 3 días. Para el verano, esa casa generaba $35,700 pesos mensuales, más que los 2 dúplex combinados. Diego fue a verla. Esto es una genialidad. ¿Por qué no hiciste esto con las otras? Voy aprendiendo sobre la marcha. Cada propiedad me enseña algo. 3 propiedades en un año. Es una locura. Lo era, pero estaba funcionando. Flujo de efectivo mensual, $6,800 más $6,460 más $35,700 igual a $48,960 pesos. Después de gastos y reservas, me quedaban limpios $30,600 pesos de ganancia mensual. No era suficiente para dejar la consultoría, pero sí para sentirme genuinamente seguro por primera vez en mi vida. Y mi familia no tenía ni idea. La vez que realmente estuvieron a punto de enterarse fue en la carne asada por el cumpleaños de Carlos en agosto. Yo estaba junto al asador cuando el amigo de mi papá, Roberto, se acercó. Roberto se dedicaba a bienes raíces comerciales y conocía a nuestra familia desde siempre. Hola, Jorge. Me dice tu papá que estás en la administración de propiedades. Sí, algo así. ¿Te interesaría la parte comercial? Tengo un cliente que busca a alguien. Por ahora estoy enfocado en el sector residencial. Inteligente. El sector residencial está en auge. ¿Inviertes por tu cuenta o solo administras para otros? Sentí que la atención de mi papá cambiaba hacia nosotros. Un poco de ambas, dije con cuidado. Bien por ti. Los bienes raíces son la mejor forma de generar riqueza. Ojalá hubiera empezado más joven. Carlos se acercó con una cerveza en la mano. ¿De qué estamos hablando? De bienes raíces. Tu hermano se está metiendo en eso. Carlos se rió. Ay, Jorge, por favor. Él administra departamentos. En realidad, administra propiedades, corrigió Roberto. Hay una diferencia.
Mi papá se vio incómodo. Me excusé y me fui a la cocina. Mi mamá me arrinconó. Roberto parecía impresionado. Solo estás siendo amable. ¿De verdad estás invirtiendo en bienes raíces? Lo estoy explorando. Eso es maravilloso. Tal vez tu padre se equivocó respecto a los pasos de bebé. Me fui temprano, les dije que tenía que hacer un check-in de Airbnb, lo cual era cierto, pero también conveniente. En el camino a casa, me di cuenta de algo. Había estado ocultando mi éxito porque tenía miedo de sus juicios. Miedo de que lo menospreciaran. Pero el secreto se estaba volviendo difícil de ocultar. Y una parte de mí empezaba a querer que lo supieran. No por buscar su aprobación, sino solo para que vieran que se habían equivocado conmigo. Completa y absolutamente equivocados. La propiedad 4 llegó en septiembre y lo cambió todo. No porque fuera especial, era otro dúplex similar a los demás. Necesitaba arreglos, tenía inquilinos, tenía sentido en papel. Pero hizo que mi portafolio valiera más de $5,100,000 pesos, y fue la que eventualmente terminaría en el periódico. Para octubre, tenía 4 propiedades, 11 unidades en renta y un flujo de efectivo mensual de $57,800 pesos después de gastos. Había dejado la consultoría de administración y ahora manejaba mi propio portafolio a tiempo completo. Eso significaba que cuando la gente me preguntaba a qué me dedicaba, tenía que ponerme creativo. Bienes raíces, decía de forma vaga. Como decir ventas, como decir inversiones. Eso solía terminar la conversación. La gente se sentía incómoda hablando de dinero o asumía que estaba exagerando. Mi familia asumió lo segundo. La cena de Navidad fue en casa de mis papás. Casi no voy. Había ido a unas 3 cenas dominicales en 6 meses. Cada vez me sentía más desconectado. Pero mi mamá me llamó personalmente, por favor, ven. ¿Te extraño? Así que fui. Carlos y Ana tenían noticias. Se notaba en sus miradas y sonrisas. Apenas habíamos terminado las entradas cuando Carlos se levantó. Ana y yo tenemos un anuncio. ¿Vamos a ser papás? La habitación explotó. Mi mamá lloró. Mi papá los abrazó. Jessica gritó de emoción. Yo aplaudí, dije felicidades, y lo decía en serio, en su mayor parte. La conversación naturalmente regresó a ellos. Nombres para el bebé, fechas probables, colores para el cuarto. Van a necesitar más espacio, dijo mi papá. Cuando estén listos, podemos ayudarlos de nuevo. Una inversión familiar. Corté mi pavo y no dije nada. Jessica volteó a verme. ¿Y tú qué onda, Jorge? ¿Sigues administrando propiedades? Ahora invierto en bienes raíces. Eso provocó una atención confusa. ¿Invirtiendo? Preguntó mi papá. ¿Con qué dinero? Ahí estaba. He estado ahorrando. Carlos se rió. No de forma mala, sino incrédula. Güey, las propiedades de inversión son carísimas. Necesitarías como $510,000 pesos solo para un enganche. Estoy consciente. Mi papá bajó su tenedor. Jorge, sé realista. Las propiedades de inversión no son para principiantes. Podrías perderlo todo. Deberías volver a estudiar primero, sacar una maestría y luego tal vez mirar los bienes raíces. Tomé un sorbo de agua y conté hasta 5. Agradezco el consejo. La conversación pasó a otra cosa, pero capté a mi papá y a Carlos intercambiando una mirada. La típica mirada de luego lo hacemos entrar en razón. Cargando el lavavajillas. Porque algunas cosas nunca cambian. Carlos se me acercó. Oye, no intentaba hacerte menos. Lo sé. Es que los bienes raíces son un riesgo. Mi hipoteca me está aplastando. A duras penas salgo tablas a fin de mes. Eso era nuevo para mí. Pensé que lo tenías todo resuelto. Se rió con amargura. Resulta que ganar más de 1 millón de pesos al año no te hace automáticamente bueno con el dinero. El predial, las cuotas de mantenimiento. Es mucho.
Casi se lo digo en ese momento. Casi le digo que era dueño de 4 propiedades, que había aprendido a dominar todo en lo que él estaba fracasando, pero no lo hice. Gracias por el consejo, le dije. Lo del artículo fue por accidente. Una revista local de negocios estaba haciendo un reportaje sobre jóvenes inversionistas en bienes raíces. Habían estado revisando registros públicos. Apareció mi nombre. Mónica Chávez, la reportera, me llamó en diciembre. ¿Jorge? Estoy trabajando en un artículo sobre inversionistas millennial. Los registros públicos muestran que es dueño de 4 propiedades. ¿Le interesaría una entrevista? Casi se me cae el teléfono. Sí, es correcto. ¿Que sí me interesaría? Mi primer instinto fue, no, mantente oculto. Pero algo me detuvo. Tal vez estaba cansado de esconderme. Tal vez quería validación. Tal vez necesitaba una prueba de que esto era real. Claro, dije. La entrevista fue en una cafetería. Mónica fue muy profesional, tomó notas en papel real. Me preguntó sobre mi estrategia, el financiamiento, cómo empecé. Le conté todo, los ahorros, el estudio, los sacrificios. ¿Tu familia te ayudó a empezar? No. Ellos no sabían que estaba haciendo esto. Ella levantó la vista. ¿No lo sabían? Lo mantuve en secreto. No creían que yo fuera capaz. ¿Qué cambió? Me cansé de esperar su aprobación. Ella garabateó en sus libretas. Inversionista que se hizo solo construye su portafolio en silencio. A la gente le encantan esas historias. La publicación del artículo estaba programada para principios de enero. No le dije a mi familia. El artículo se publicó el martes, 8 de enero. Me desperté con un correo de Mónica, tu reportaje ya está en línea. Hice clic. Ahí estaba. Mi nombre, mi foto, toda la historia. El titular, como un joven de 28 años construyó un portafolio de bienes raíces en 18 meses sin dinero familiar. Se incluían los números, propiedades a su nombre, 4, valor del portafolio, $5,440,000 pesos. Flujo de efectivo mensual, $57,800 pesos. Una cita mía, el éxito no se trata de tener ventajas. Se trata de usar lo que tienes y negarte a rendirte. Le tomé captura de pantalla y se la mandé a Diego. Diego, no manches, eres famoso. Yo, para nada. Diego, tu familia se va a volver loca. Tenía razón. La llamada llegó a las 11:23 de la mañana. Mamá, contesté. Bueno, Jorge. Su voz temblaba. Alguien me mandó un artículo sobre ti. Sobre bienes raíces. Dice que tienes 4 propiedades. ¿Es verdad? Sí. Un largo y pesado silencio. Jorge. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué no nos dijiste? Lo intenté, ¿te acuerdas? Se rieron. No lo hicimos. Pensamos que solo estabas hablando. Lo estuve haciendo todo este tiempo, mientras ustedes se preocupaban de que nunca fuera a madurar. A ella se le quebró la voz. Dice que vales más de 5 millones. Ese es el valor de las propiedades. Todavía tengo hipotecas que pagar. La escuché respirar. Tengo que llamar a tu padre. Y colgó. 10 minutos después, el chat grupal de la familia explotó. Papá, Jorge, llámame ahora mismo. Carlos, ¿es real este artículo? Jessica, ¿qué? Tienes 4 propiedades. Mamá, ¿por qué no nos dijiste? Me quedé viendo cómo se acumulaban los mensajes. Viéndolos procesar algo que no encajaba en su narrativa. Finalmente, escribí, todo es real. Lo construí yo mismo. Sin ayuda, sin dinero de la familia, solo trabajo. El chat se quedó en silencio. Luego. Papá, tenemos que hablar. Cena el domingo. Tienes que estar ahí. Miré ese mensaje durante mucho tiempo. Una parte de mí quería decir que no,
para proteger lo que había construido. Pero otra parte, la parte que había pasado 28 años tratando de demostrar que yo era suficiente, quería que lo vieran. Ahí estaré, escribí. Luego cerré el teléfono y fui a revisar la propiedad 2. Porque independientemente de lo que pensara mi familia, yo aún tenía trabajo que hacer. Y por primera vez en mi vida, ese trabajo se sentía como una victoria. El domingo llegó más rápido de lo que quería. Aparecí a las 4:55 de la tarde en jeans y sudadera, porque ya había dejado de fingir que me importaba. Mi Civic se veía triste junto al Audi de Carlos en la entrada. Mi mamá abrió la puerta antes de que yo pudiera tocar. Tenía los ojos rojos. Había estado llorando. Jorge. Hola, mamá. Me dio un abrazo que duró demasiado. Cuando se separó, estaba llorando de nuevo. Lo siento mucho. Lo siento muchísimo. Mamá, ¿está bien? No, no está bien. No te veíamos. No te veíamos de verdad. Mi papá apareció detrás de ella. Se veía mayor, de alguna manera cansado. Pasa, hijo. La mesa del comedor estaba puesta con los platos finos. Estofado de nuevo. La comida de apoyo emocional de mi mamá. Carlos y Ana ya estaban sentados. Jessica y Tomás también. Todos me miraban. Me senté en mi lugar habitual. Bueno, empezó mi papá, aclarándose la garganta. Leímos el artículo. Leímos todo. ¿4 propiedades? $5,440,000 pesos? ¿Todo en 18 meses? Sí. Carlos se inclinó hacia adelante. ¿Cómo le hiciste? O sea, ¿de dónde sacaste el dinero para los enganches? Lo ahorré. $374,000 pesos durante 3 años. Usé financiamiento creativo para el resto. Créditos de liquidez sobre la primera propiedad, financiamiento directo del vendedor, préstamos bancarios. Pero pensábamos que a duras penas te alcanzaba, dijo mi mamá, viviendo en ese departamentito, manejando ese coche viejo. Estaba eligiendo vivir de esa manera para poder invertir en lugar de gastar. Mi papá bajó su tenedor. Te dije que te quedaba muy grande. Así es. Me equivoqué. La mesa se quedó en silencio. Me equivoqué contigo, continuó, con voz ronca. Sobre de lo que eras capaz, sobre cómo se ve el éxito. No estabas fracasando. Estabas construyendo algo que yo no podía ver porque no estaba prestando atención. Mi mamá asintió, secándose los ojos. Cuando te veía en las cenas de los domingos, pensaba que estabas estancado, perdido. Pero estabas trabajando, planeando. Estabas 10 pasos adelante de todos nosotros. Jessica habló. El artículo te llamó uno de los jóvenes inversionistas más exitosos del área metropolitana. Eso fue lo que escribieron. Y lo hiciste sin ninguna ayuda. Sin los $170,000 pesos que le dieron a Carlos. Carlos se acomodó incómodo en su silla. Hablando de eso, te debo una disculpa. Acepté ese dinero sabiendo que tú no recibiste nada. Me decía a mí mismo que era justo porque yo estaba más preparado. Pero la verdad, solo no quería crear problemas. Gracias, le dije, y lo decía en serio. Ana le apretó la mano a Carlos. Hemos estado hablando de lo diferente que los trataron a los dos. No fue intencional, dijo mi mamá rápidamente. Solo pensamos que Carlos parecía necesitar más ayuda. Tú siempre parecías tan independiente. Independiente era un código para ignorado, dijo, no con enojo, sino con honestidad. Ella se estremeció, pero asintió. Tienes razón. Y lo siento. Mi papá volvió a aclararse la garganta. ¿Podemos verlas? ¿Las propiedades? ¿Ver lo qué? Lo que construiste. Miré alrededor de la mesa a estas personas que dudaron de mí, me descartaron y me olvidaron, pero también vi los ojos rojos de mi mamá. El arrepentimiento genuino de mi papá. La honestidad incómoda de Carlos. No eran perfectos.
Esto no era una película donde todo se arregla con una sola conversación, pero era algo. Sí, dije. Pueden ir a verlas. El sábado por la mañana, les di el recorrido. Primero la propiedad 1, el dúplex donde empezó todo. María salió cuando nos vio, me dio un abrazo y les dijo a mis papás que yo era el mejor casero que había tenido. Mi mamá volvió a llorar. Propiedad 2, la que estaba en mal estado con el techo nuevo. Paco estaba afuera arreglando el jardín. Nos saludó y le dijo a mi papá que yo le había arreglado el lavabo en 20 minutos cuando el dueño anterior lo había ignorado durante meses. Mi papá asintió lentamente, como si estuviera recalculando todo lo que pensaba de mí. Propiedad 3, el Airbnb. Jessica caminó por la casa como si fuera un museo. Esto está precioso, Jorge. De verdad, hermoso. Carlos estaba callado, solo observando, procesando. De la propiedad 4, solo pasamos por enfrente. Los inquilinos estaban en casa y no quería molestarlos. Terminamos en una cafetería. Nos sentamos afuera, en el frío de noviembre, con bebidas calientes. ¿Construiste todo esto?, dijo mi papá. ¿Sin nosotros? Sí. No sé qué decir, excepto que estoy orgulloso de ti. Realmente orgulloso. Gracias. ¿Te puedo preguntar algo? Dijo Carlos. Claro. ¿Estás enojado con nosotros? Lo pensé. Lo pensé de verdad. Lo estuve, por mucho tiempo. Pero ya no. ¿Por qué no? Porque estar enojado con ustedes me estaba frenando. Y me di cuenta de que no necesitaba su aprobación para tener éxito. Solo necesitaba hacer el trabajo. Mi mamá cruzó la mesa para alcanzar mi mano y la apretó. ¿Podemos empezar de cero? ¿Podemos hacerlo mejor? Tal vez. Pero va a ser diferente. No voy a volver para ser la decepción. Si vuelvo, será como un igual. Me parece justo, dijo mi papá. Nos quedamos ahí sentados mientras empezaba a atardecer, hablando. Hablando de verdad. Por primera vez en años. No fue perfecto, aún había dolor, aún había años de daño que no sanarían de la noche a la mañana, pero era un comienzo. 3 meses después, cerré el trato de la propiedad 5. Otro dúplex. Este estaba en mejores condiciones. Los números eran perfectos. Publiqué al respecto en mis redes sociales. Fue la primera vez que compartía mi viaje en bienes raíces públicamente. El texto decía: la propiedad número 5 empezó sin nada más que un sueño y una cuenta de ahorros. Sin dinero de la familia, sin herencias, solo trabajo. Si crees que no puedes hacerlo porque no tienes ayuda, te equivocas. Solo tienes que empezar. En menos de una hora, tuvo 200 likes, comentarios de extraños agradeciéndome por la inspiración, mensajes pidiendo consejos, y un comentario de mi mamá. Tan orgullosa de ti, mi amor. Siempre lo he estado, incluso cuando no supe demostrarlo bien. Te amo. Le di me gusta a su comentario. Diego me llamó. 5 propiedades. Básicamente ya eres un magnate inmobiliario. Soy un tipo que es dueño de 5 propiedades pequeñas y todavía maneja un Civic con la luz del motor encendida. Sí, pero ahora es por elección. Tenía razón. Había construido algo real, algo que no me podían quitar. Algo que creé de la nada con disciplina, sacrificio y negándome a quedarme estancado solo porque la gente no podía verme. Esa tarde, manejé a la propiedad 1, me senté en el porche delantero y vi el atardecer. Mi teléfono vibró. Papá. Hola, hijo. Tu madre y yo estábamos hablando. Nos gustaría invitarte a cenar. Celebrar como se debe. El restaurante que tú elijas. Un año atrás, hubiera sospechado. Hubiera buscado la trampa. Ahora, simplemente sonreí. Claro, papá. Suena bien. Hicimos planes para el martes. Colgué y miré mi propiedad. Mi primera propiedad, la que empezó todo. No era perfecta. Le vendría bien una capa de pintura. Al jardín le faltaba trabajo,
pero era mía. Igual que esta vida que había construido. No era perfecta, no era fácil, pero era completa e innegablemente mía. Y con eso bastaba. De hecho, era más que suficiente. Lo era todo.